Los brillantes rayos del sol inundaban la cocina con una luz cálida, como invitando a la serenidad y a una comida tranquila. El aroma de los pasteles recién horneados se mezclaba con el delicado olor a vainilla, creando una verdadera sinfonía de sabores. Amanda rápidamente preparó la mesa, anticipando el descanso después de un largo maratón culinario. Su vestido liviano de flores, como ella misma decía, inspiraba buen ánimo solo con verlo. Hoy era domingo, el día en que recibían la visita de Leslie, la madre de su esposo. Sus visitas ya se habían convertido en un ritual, constante como el cambio de las estaciones. Cada domingo, cerca del mediodía, Leslie aparecía en la puerta. Amanda hacía todo lo posible por complacer a su suegra, elegía cuidadosamente el menú, experimentaba con nuevas recetas, creando verdaderas obras maestras culinarias. Amanda, querida, qué bien lo haces. Se oyó la voz de Leslie en el vestíbulo. ¡Qué aroma! Hola, respondió Amanda, invitando a su suegra a la cocina. Con paso lleno de esa elegancia que caracteriza a las mujeres de su edad, Leslie entró en la cocina. ¡Qué acogedor está aquí!, dijo, sentándose a la mesa. Y siempre tan delicioso. Gracias, respondió Amanda, sonrojándose mientras ponía una tetera y un platito con empanaditas sobre la mesa. Hice lo mejor que pude. Leslie observó la habitación con atención, fijándose en cada detalle, en las macetas en el alféizar de la ventana, en la bonita servilleta, en los cuadros que adornaban las paredes. La conversación se fue desarrollando de manera natural. Leslie, como siempre, se interesaba por el trabajo de Amanda en el restaurante donde ella trabajaba como ayudante de cocina. ¿Los clientes siguen siendo exigentes?, preguntó la suegra, mordiendo un trozo de pastel. Un poco, pero no me quejo, respondió evasivamente la nuera. ¿Y Arek? Me olvidé de hablar de él por tanta maravilla tuya, preguntó Leslie. ¿Dónde va a estar?, respondió Amanda mientras ponía una taza de té verde sobre la mesa. Me prometió que llegaría pronto, pero el informe trimestral. Hasta el domingo lo llamaron. Mi trabajador, sonrió la madre, tomando la taza. Es un buen chico. Lo único es que su presencia en casa se ha vuelto menos de lo que me gustaría. Amanda se sonrojó. No quería hablar de ese tema. Todo parecía ir bien, se sentía cómoda y amada. La invitada miró el pastel con una sonrisa. ¿Y qué es esto por aquí? De cereza, respondió Amanda, cortándolo en pedacitos. Le añadí un poco de vainilla y canela. ¿Es tu favorito? ¿De verdad? Qué raro, Leslie se sonrojó mientras mordía un trozo. Aunque, en realidad, a mí me gusta con mermelada de manzana. Bueno, da igual. Tú de todos modos eres una verdadera genio culinaria. Amanda sonrió. Le agradaba recibir elogios de su suegra. Últimamente, entre ellas se había establecido una relación bastante cálida, nada como antes, cuando se peleaban como perros y gatos. Ahora se dedicaban a charlar sobre pequeñas cosas, el clima, nuevas series, y todo lo demás. Sin embargo, Amanda tuvo que distraerse un momento para dar instrucciones por teléfono al director del restaurante. Cuando regresó, su suegra notó su ausencia. ¿Y Arek habla a menudo sobre su trabajo, sus planes de vida? No mucho, la verdad. Siempre está ocupado. Llevamos ya varias semanas intentando ir al médico, suspiró Amanda con tristeza. Pero igual deberían ir. Encuentren un momento. Sin hijos, ¿qué es una familia? La medicina ahora está tan avanzada que todo es posible. Y además eres joven, todavía tienes tiempo,
dijo la invitada, levantándose de la mesa. Gracias por el delicioso almuerzo, Amanda. Creo que ya me voy. Está bien. Ahora te doy un pedazo de pastel para llevar. Solo lo envuelvo en papel, dijo Amanda mientras acompañaba a su suegra hasta la puerta. Tan pronto como Leslie se fue, Amanda exhaló aliviada. Ya había vuelto a la cocina para ordenar después del almuerzo, cuando de repente su mirada se detuvo en la maceta con geranios en el alféizar de la ventana. La flor se veía marchita. Seguro que la regué ayer. Amanda observó cuidadosamente la tierra en la maceta y luego, con una pequeña palita, dio un ligero golpe. Algo no estaba bien. Y al instante, entre las raíces, vio un pequeño objeto, algo alargado, que se parecía a un micrófono. ¿Qué será esto? Su corazón latió rápido. No podía creer lo que veía. ¿Qué tipo de aparato era ese? A veces los muestran en las películas de espías. ¿Escucha oculta? No, no puede ser. ¡Qué tonterías! O tal vez. Eric regresó a casa una hora después. Estaba de buen humor, sonreía e incluso la besó al entrar. ¿Cómo estuvo la comida para la reina? Preguntó mientras se desvestía en el vestíbulo. Espero que mamá haya quedado contenta. Todo está bien, le gustó, respondió Amanda, intentando disimular que algo había sucedido. Bueno, ¿quién lo duda? Está loca por tu magia culinaria. Amanda tomó la maceta con el geranio y se dirigió al baño. ¿Y qué le pasó a la planta? Preguntó Eric, mirándola mientras se iba. Parecía estar bien. Pues no sé, parece que se está marchitando, respondió Amanda. Creo que cambiaré la tierra, tal vez así se recupere. Su esposo se encogió de hombros y, con dificultad, reprimió una risa. Espero que no creas que mi madre le ha robado toda su energía vital con su presencia. Amanda frunció el ceño. No es gracioso, Eric. Todo tiene una razón. Poco después, encontró una maceta nueva en el cobertizo y la tierra especial del paquete, con microelementos. Amanda trasplantó el geranio, extrayendo con cuidado las raíces y observando la tierra. Pero no encontró más objetos pequeños que parecieran micrófonos. Excepto el que ahora descansaba en su bolsillo. ¿Será realmente un dispositivo de escucha? Pensó. Pero, ¿por qué? ¿A mi suegra le haría falta esto? Tras trasplantar el geranio, Amanda tomó la maceta y salió rápidamente del baño. Eric ya no preguntó más sobre la planta y, por supuesto, no notó la inquietud en sus ojos. Por la noche, cuando su esposo se fue a dormir, Amanda sacó de nuevo el micrófono encontrado. En sus manos, ese pequeño y siniestro objeto parecía un intruso en su tranquila vida. Amanda lo observó, torturada por inquietantes dudas. ¿Quién podría haber hecho esto? Y lo más importante, ¿por qué? Sus pensamientos giraban en su mente como un torbellino. ¿Eric? No, no parece. Se fue de casa temprano por la mañana y definitivamente no tocó la planta. ¿Leslie? Ya se acercaba. Su suegra fácilmente podría haber colocado el micrófono allí. ¿Cuándo? Cuando hablaba con el director del restaurante. Amanda comprendía que ahora ese misterio permanecía sin resolver. También decidió que no le hablaría a Eric sobre su hallazgo por ahora. Quería entenderlo todo por sí misma y descubrir qué estaba pasando. Y tal vez entonces podría encontrar respuestas a todas sus preguntas. Amanda guardó el dispositivo de escucha en el cajón de su escritorio, decidiendo actuar con cautela, analizando cada uno de sus pasos.
Ya no tenía dudas de que se trataba de un dispositivo espía. La pista se la dio la misma Internet, donde rápidamente encontró un dispositivo similar y leyó sus características. Puede grabar sonido, incluso cuando está enterrado en tierra suelta a una profundidad de hasta 7 centímetros. Así que tu suegra vino de visita, pero ¿de verdad fue Leslie quien lo hizo? Y si no fue ella, ¿entonces quién? Susurró Amanda. Preguntarle directamente a su suegra le daba miedo. ¿Y si se ofendía? Apenas se habían reconciliado. Y ahora esto. ¿Vale la pena romper la frágil tregua por un micrófono en una maceta? ¿Qué tal si ni siquiera funciona? Decidiendo no darle más vueltas al asunto, Amanda fue al dormitorio, donde Arek ya estaba en el 10º sueño. Sin embargo, ella no pudo dormir tan rápidamente. Amanda se quedó en la cama mirando al vacío. La oscuridad fuera de la ventana se intensificaba, pero el sueño no llegaba. En su cabeza daban vueltas fragmentos del día que se estaba yendo, la sonrisa de Leslie, la reacción burlona de su esposo y, por supuesto, el hallazgo en la maceta. Esa pequeña, pero aterradora pista, aún no la dejaba en paz. En el silencio del dormitorio, con el suave resoplido de su esposo, Amanda ni siquiera notó cómo se sumergió en el pasado. Sin querer, de repente se encontró en otro lugar. Tenía solo 7 años. Estaba sentada en el alféizar de la ventana de su habitación, observando cómo su papá trabajaba en las rosas del jardín. Parecía una tarea que no era para un hombre, pero a él le gustaba. Su cabello oscuro, que ya tenía algunas canas, se alborotaba con el viento primaveral. Charles siempre fue alto, elegante, con rasgos faciales marcados y unos ojos sorprendentemente amables. Abogado penalista, conocido en la ciudad, parecía encontrar consuelo en su familia y en su rosal. «Papá, ¿hoy vas a ir al trabajo?», preguntó Amanda con su vocecita de niña. «Sí, cariño, por supuesto. Hoy hay un caso importante. Necesito defender a alguien que está en apuros», respondió su padre, sonriendo. «¿Y qué es un tribunal?», seguía preguntando la niña, tratando de imaginarse ese misterioso lugar. «Bueno, es un edificio donde las personas resuelven disputas. Un lugar donde la verdad y la justicia vencen al mal. Soy el defensor del bien», explicaba él, sentándose a su lado. «Ayudo a aquellos que necesitan ayuda, a los que no pueden defenderse por sí mismos». Amanda lo escuchaba con entusiasmo, imaginando a su papá de pie en una sala elegante, diciendo palabras sabias y venciendo a los villanos con un solo gesto. En lo más profundo de su ser, soñaba con ser como él, para poder proteger y luchar por la verdad. «Cuando crezca, también quiero ser abogada como tú», exclamó, sin reservarse emociones, y se abrazó a su padre. «Claro, eres lista y talentosa. Por eso podrás lograr todo lo que te propongas», comentó Charles con orgullo. «Sí, claro, escucha a papá, que no te dirá nada malo», dijo mamá sonriendo. Pero la infancia, como un río fugaz, se llevó la luz. Fue reemplazada por una oscura penumbra, el chirrido de los frenos sobre una carretera congelada, el sonido de la sirena de una ambulancia, los gritos de los testigos, el hospital y, al final, el cementerio de la ciudad y la fresca tumba cubierta de flores de luto. En la memoria de Amanda quedó grabado para siempre, cómo se despidió de su mamá, cómo sus pequeños dedos apretaban la mano de su madre. Lo que más deseaba en ese momento era ser una maga y hacer retroceder el tiempo, para que no hubiera ese accidente fatal que le robó a su madre y dejó a su padre en una silla de ruedas. El accidente quebró a Charles. «Amanda, cariño, tienes que ser fuerte.
Y además, mamá soñaba con que fueras feliz, le decía en su salida del hospital, tratando de no ver las miradas compasivas de los médicos. Las palabras de su padre quedaron grabadas en su memoria para toda la vida. Amanda vio cómo él luchaba, esforzándose por ser fuerte por ella y por el futuro brillante que su familia perdió en un instante. Antes del accidente, Charles quería que su hija fuera abogada, que continuara su trabajo. Siempre le decía: Amanda, eres capaz de mucho más. Eres inteligente, perspicaz. Sin embargo, con el tiempo, los gustos de su hija cambiaron de manera radical. No quiero ser abogada, susurró Amanda, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Quiero hacer pasteles y cocinar cosas deliciosas. ¿Una escuela culinaria? La voz de papá estaba llena de dudas. ¿Estás segura? Podrías llegar a ser una abogada excepcional, continuar con mi trabajo. En nuestra familia todos eran abogados. Bueno, por la línea masculina, claro. Pero, ¿realmente eso tiene importancia? Lo que quiero es ser la mejor de nosotros, respondió ella en voz baja. Bueno, tal vez, papá, pero, quiero ser chef. Pues bien. Te apoyaré, dijo Charles suavemente, con una ligera tristeza en la voz. Él sabía que Amanda no renunciaría a su sueño. Al igual que él lo hizo alguna vez, después de su primera vez en la sala del tribunal con su padre. Charles realmente la apoyaba, sentado en su silla de ruedas, ayudaba a su hija a cocinar, hojeando con ella libros de cocina. En el fondo de su corazón, se sentía orgulloso de ella. Especialmente de su tenacidad y su deseo de alcanzar su objetivo. Amanda recordaba los juicios a los que iban juntos. Desde lo más profundo de la sala, observaba cómo su papá defendía a las personas y su voz era afilada y segura. Amanda, ¿ves? Esto es tiempo, razón, verdad. Aprende a ver la esencia y a demostrar que tienes razón, le decía él. Amanda recordó cómo su papá se preparaba para su último caso. El mismo que coincidió con la muerte de su madre. Era un proceso complicado relacionado con una gran empresa. Britney, quiero ganar este juicio, le dijo a su esposa durante la cena. Parecía que Charles había pensado en cada argumento hasta el más mínimo detalle. Todo había sido cuidadosamente planeado por él. Pero en la sala del tribunal todo terminó, su padre perdió probablemente el caso más importante de su vida. En su rostro, Amanda pudo ver que estaba destrozado, pero no dispuesto a aceptar la derrota. Más tarde, Amanda pensó varias veces que quizás esa derrota fue, de alguna manera, una causa indirecta del accidente. No se encontró ninguna conexión entre la derrota en el juicio y la tragedia en la carretera. Después, Amanda se graduó con honores en la escuela de cocina y comenzó a trabajar en un restaurante para iniciar su propia historia culinaria. Todos esos años, recordó las palabras de su papá. Lo más importante es que seas feliz. Y en ese momento, por alguna razón, recordó cómo vio por primera vez a su futuro esposo, en el restaurante donde trabajaba como ayudante de cocina, compaginando su puesto con el reemplazo de Jenny, quien había llegado tarde. Eric apareció en el salón una noche de enero, cuando una tormenta de nieve azotaba afuera. Resulta que ese día el chico tenía una cita, pero la chica no apareció. Regresó a casa con el ánimo caído. Buenas tardes, dijo él en voz baja. Quisiera medallones de salmón con salsa de bayas silvestres. Amanda se sorprendió, ese plato tan raro en su menú ya casi lo había olvidado. Se preparaba con bayas exóticas y costaba bastante caro. Claro, un rubor cubrió sus mejillas.
A ella le encantaba su trabajo y encontraba una enorme satisfacción en cocinar para la gente. Veía cómo el plato creado por sus manos no solo alegraba a los invitados, sino también a las camareras, que siempre recibían buenas propinas. ¿Cómo va todo?, la sacó de su estado de reflexión la voz del chef. Bien, Robert. Nos han pedido medallones de salmón. Inmediatamente empezó a preparar los ingredientes para el chef, ya que hoy no solo le correspondía ayudar al chef, sino también atender a los clientes. Finalmente, después de que Robert realizara su milagro culinario, pudo acercarse de nuevo a la mesa de Arrek. Buen provecho, dijo Amanda, colocando su pedido frente a él, mirando atentamente sus misteriosos ojos. Gracias, respondió el chico, y con un tenedor cortó cuidadosamente un pedazo. Por un momento, Amanda, corriendo por la cocina como una ardilla en la rueda, de vez en cuando echaba una mirada al comedor. Y luego sucedió algo que no solo la alteró a ella, sino a todos los comensales del restaurante. Amanda no entendía qué pasaba. Arrek, apenas empezando a comer, comenzó a ahogarse. ¿Está todo bien?, preguntó preocupada, saliendo rápidamente de la cocina. Mal, la garganta, es difícil respirar, tosió Arrek. Amanda, horrorizada, vio cómo su rostro comenzaba a hincharse. El chico claramente estaba teniendo un ataque alérgico. Ella había visto algo similar en su niñez, cuando una avispa picó a su madre y su padre tuvo que llamar a la ambulancia. Robert llamó al chef. Afortunadamente, el chef llegó rápidamente al grito. Lo examinó cuidadosamente y extendió la mano hacia el teléfono, pero este estaba en la cocina. Llama a la ambulancia, yo apago el horno. A Amanda le costaba hablar, sus manos temblaban de nerviosismo. No sabía qué hacer y sentía que todo era su culpa, había preparado el plato que provocó una reacción tan fuerte. La ambulancia ya está en camino, llegará en 5 minutos, reportó Amanda. Y a ella, le costaba apartar la mirada de Arrek. El chico estaba pálido, sus labios se habían puesto azules y él respiraba con dificultad. No te preocupes, ya casi llega. Yo estoy casi allí, intentó hablar con voz calmada, aunque su corazón literalmente se rompía de preocupación. Gracias, susurró Arrek. Amanda lo mantenía de la mano, mientras trataba de calmarse. En los ojos del joven vio no solo miedo, sino también gratitud. Nunca había experimentado algo así, continuó él, presionando su mano contra el pecho. A veces pasa. Lamentablemente, las alergias son impredecibles, respondió Amanda, entendiendo que cada respiración le costaba mucho al chico. Oh, ahí están los médicos, dijo con alivio. Al ver la ambulancia, los paramédicos revisaron rápidamente a Arrek, le administraron un medicamento para reducir la hinchazón y lo llevaron al hospital. El turno pasó de manera atropellada. Sin embargo, el ambiente en el restaurante tampoco era propicio para la alegría, los clientes aún recordaban perfectamente lo que había sucedido tan recientemente. Al día siguiente, Amanda tenía el día libre. Decidió ir a visitar a Arrek en el hospital. Gracias, Amanda, dijo él sonriendo. Parece que me salvaste la vida. Solo hice lo que debía hacer, respondió Amanda, sonrojándose de vergüenza, y sonrió. Cerró los ojos, recordando esa sonrisa de Arrek. Y en ese momento olvidó sobre la grabadora, su suegra y sus sospechas. Fue entonces, en un fresco día de enero, cuando Arrek le confesó su amor en la habitación del hospital. Así, de manera sencilla, le tomó la mano y pronunció en voz alta lo que su corazón le susurraba. Después de su alta,
los jóvenes se volvieron a encontrar y vivieron su relación ya como una pareja enamorada. Y cuando Eric le propuso matrimonio, Amanda aceptó sin dudar. Lo amaba por su fortaleza, inteligencia y su gran sentido del humor. Y también por su confianza, su amor sería para siempre. Como el de mamá y papá. Una completa armonía y comprensión mutua. Pero esos recuerdos empezaron a ser reemplazados por inquietud. Últimamente, su esposo parecía haber cambiado. Se quedaba más tiempo en el trabajo, aunque, según ella, no era algo necesario. El puesto de subdirector de suministros era, claro, un cargo importante, pero no tan crucial como para pasar todos los fines de semana trabajando. ¿Por qué se comporta tan extraño?, se preguntaba Amanda, nuevamente en la cama. ¿No puedes dormir? La voz de Eric la sacó de sus pensamientos. Abrió los ojos de golpe. Sí. No sé, no puedo dormir, respondió Amanda, tratando de ocultar su ansiedad. ¿Pasó algo?, preguntó Eric, tomando su teléfono móvil de la mesa de noche. No, todo está bien. Estás un poco rara hoy, dijo su marido, abrazándola por los hombros. Espero que no sea por el tema del florero, ¿verdad? No, claro que no. Solo estoy cansada de trabajar en casa para tu mamá, susurró ella, sintiendo cómo la respiración de su esposo le acariciaba el cuello. Quizás vamos a la cocina, tomamos un té, ya que no puedes dormir, propuso Eric, dándole un beso en la coronilla. No, gracias, respondió Amanda, cerrando los ojos. No podía hablar de la grabadora, al menos, no aún. Bueno, entonces vamos a dormir, susurró él, acariciando su espalda. Por la mañana, ya en la cocina, él preparaba café. Buenos días, dijo él sonriendo. Buenos días, Eric. ¿Y tú por qué tan temprano? Es por el trabajo, que me tiene frito. Hoy tengo un pequeño viaje de negocios, así que quiero estar en forma. Y yo veo que sigue sin ánimo, agregó él, observando su rostro. Quizás deberías descansar hoy o salir un rato. ¿Ir al cine, por ejemplo? Amanda, como si fuera poco, dijo algo tonto, como que él era el principal proveedor en la familia, que para qué iba ella a ir a algún lado con su restaurante. Aunque, en realidad, Amanda ganaba casi lo mismo que él, y su aporte al presupuesto familiar era bastante significativo. Pero, como siempre, la figura del hombre en la familia estaba más sobrevalorada, en comparación con la de la esposa. Y cuando esto es cierto, es más bien la excepción que la norma. Amanda ya había notado que, en cuanto a Eric, había mucho ruido pero pocas acciones. Tarde o temprano, todas sus conversaciones giraban únicamente en torno a su trabajo. ¿Y quién iba a escuchar a Amanda? ¿Su suegra? Ella solo aparecía para saborear las nuevas delicias culinarias. No es que se pudiera decir que Leslie fuera mala. Pero, en su mayoría, pensaba primero en sí misma, luego en su hijo, y solo en el último lugar, en su nuera. Con el padre de Amanda, su suegra prácticamente no tenía relación. En realidad, solo se veían en las bodas. Charles últimamente ha decaído mucho. Pero no ha dejado de lado su pasión por las flores, incluso después de haberse trasladado a una silla de ruedas. Sabía perfectamente que ya no podría volver a ponerse de pie. Los médicos le dejaron claro, con tales lesiones no hay milagros. Para su vergüenza, Amanda rara vez ayudaba a su padre, toda la semana estaba trabajando, y los domingos se metía en la cocina. Claro, podría visitarlo los sábados, pero ese día generalmente estaba lleno de pequeñas tareas domésticas como limpiar y hacer las compras.
Y Erika nunca estaba cerca, o los contratos importantes surgían, o tenía reuniones con su jefe. Ella ya se había acostumbrado, iba al supermercado ligera de equipaje y regresaba a casa con bolsas llenas de productos, todo para su querido esposo y suegra. Carol Ashley ni siquiera recordaba cuál era su pastel favorito, si el de manzana o el de cereza. Pero intenta no hacer uno de ellos ni una sola vez, enseguida dejaría claro que se sentía ofendida y pasaría medio día criticando. Un café fuerte le ayudó a aclarar sus pensamientos. Amanda decidió, primero se ocuparía de la escucha y después de las tareas domésticas. Eric, hoy no iré al trabajo, le dijo, mirando a su esposo que desayunaba como si nada. Tengo tantas cosas que hacer que me alcanzarán para toda la semana. Quiero ir a ver a papá, tengo algo importante que discutir con él. Eric simplemente se encogió de hombros. Está bien. Ve. La indiferencia amable de su esposo la pinchó en el corazón. Parecía como si no significara nada para él, pensó Amanda, apretando en su mano una pequeña caja con un minúsculo botón de escucha. Después de dudar un momento, lo presionó, apagó el dispositivo. Despidiéndose de su esposo en la puerta, Amanda preparó un pequeño obsequio, algo de repostería, y luego añadió a la bolsa unas semillas de flores de élite, compradas especialmente para su padre en una plataforma de internet. Al salir a la calle, sonrió al sol brillante de otoño y se apresuró hacia la parada de autobús. Hacía buen tiempo, y su ánimo mejoró por sí mismo. ¿Y qué si la suegra le había dado una sorpresa tan desagradable? ¿Es eso un problema? ¿Qué importa lo que tenga cada quien? Todos tienen sus manías. Tal vez, al instalar la escucha, no quería hacer nada malo, tal vez solo se sentía sola y decidió espiar a la familia de su hijo, cómo viven los jóvenes, qué piensan, qué planes tienen. El viaje en el autobús abarrotado parecía interminable. Menos mal que logró conseguir un asiento junto a la ventana. Observaba a los transeúntes que se apresuraban en sus quehaceres, escuchaba música. Pero las canciones le parecían artificiales, carentes de vida. Los pensamientos sobre Eric la atormentaban, no la dejaban concentrarse. ¿Por qué su esposo era tan frío con ella? ¿Está ocultando algo? Y sí. Cuando el autobús se detuvo en el semáforo, ella lo vio. Eric, sonriendo con su sonrisa más encantadora, le regalaba un ramo de enormes rosas rojas a una desconocida. Alta, esbelta, con largos cabellos pelirrojos. Amanda apretó tanto los apoyabrazos del asiento que las yemas de sus dedos se pusieron blancas. Poco después vio cómo Eric metió a la pelirroja en su coche, y se fue, dejándola sola con el dolor amargo que le desgarraba el corazón. ¿Cómo es esto? ¿Cómo pudo? Susurró Amanda, tratando de contener las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. Pero no podía bajarse del autobús en el cruce. ¿Y a dónde iría? ¿Correr detrás del coche de su esposo, como una perra? No, gracias. No soportaría tal humillación. Decidió llamarle a Eric. Marcó su número una y otra vez, pero la voz indiferente de la operadora decía: el abonado está fuera de cobertura. Con dificultad, llegó a la parada correcta. Amanda corrió hacia la casa de su padre, como si esperara encontrar consuelo en sus aún fuertes brazos. Al ver a su hija llorosa en la puerta, él no hizo preguntas innecesarias y simplemente la condujo al salón. Papá, suspiró Amanda, buscando las palabras. Necesito tu ayuda. Recientemente encontré esto en casa, en una maceta. Le mostró el dispositivo de escucha. Charles lo cogió con cuidado. Sus labios se apretaron en una fina línea.
Inspeccionó el aparato desde todos los ángulos y, finalmente, dijo: «Esto es grave, Amanda. Alguien claramente te está vigilando o está observando a vuestra familia. Pero, ¿para qué hacer un escándalo? Quizás se podría resolver sin necesidad de alboroto». Mientras tanto, Charles hizo una llamada. «Ben, amigo mío, buenos días», dijo Charles. «Aquí habla tu viejo mentor en cuestiones jurídicas. Amanda ha oído algo, tengo un asunto contigo. Ven de inmediato». Sí, Amanda sabía que Ben era el hijo de un viejo amigo de su padre, un ex policía convertido en detective privado. En 20 minutos, Ben ya estaba en la sala de su pequeño y tranquilo hogar. «Bien, cuéntenme todo desde el principio hasta el final», dijo el invitado, observando atentamente a Amanda. «¿Qué ha pasado?». Charles miró expresivamente al ex policía, dándole a entender que la seguridad de su hija era muy importante para él, especialmente después de descubrir el dispositivo de escucha, antes de la escena con Eric y su hermosa pelirroja. «Sí, es raro», dijo Ben. «Gira el dispositivo en tus manos». Estos aparatos se utilizan principalmente en inteligencia o por organizaciones criminales. ¿Quién querría espiarte? ¿Sabes algo al respecto? No sé nada, sollozó Amanda. Soy solo una cocinera, no le hago daño a nadie, solo vivo como todos. Pero alguien claramente está tratando de interrumpir eso, replicó Ben. Tal vez tenga que ver con tu trabajo o con tu esposo Eric. Amanda susurró, mientras no sepamos todo, no podemos descartar ninguna posibilidad. Amanda, quiero que tengas cuidado. No le cuentes a nadie sobre nuestra reunión de hoy. Y tal vez deberías irte por un tiempo de casa. Intentaremos rastrear la fuente de la señal del dispositivo de escucha. ¿Y a dónde voy? Ni siquiera sé yo misma. Creo que lo mejor sería pasar un tiempo conmigo, dijo Ben. Tengo una casa de campo fuera de la ciudad, en un lugar tranquilo. Allí podrás descansar y recuperarte. No te preocupes, me la dejó mi abuela. Amanda miró tímidamente a su padre. Papá, en realidad no quería causar problemas a nadie, ¿y qué le digo a Eric? Lo importante es que no digas tonterías. Tu seguridad es lo más importante ahora. Ven, y nosotros trataremos de resolver este asunto. Y a ese cabrón de Eric, yo mismo le diré algo. Dando por hecho que la decisión de su padre no era discutible, Amanda asintió resignada. Bueno, está bien. Entonces te compraré algunos víveres, te daré las llaves, pediré un taxi y tú vendrás. No te preocupes, el trabajo está relacionado con él o con mi padre. Bueno, con Charles, quiero decir, concluyó Ben, algo avergonzado. Ay, por favor, no te hagas, para ti soy el tío Charles. No estamos en un juicio, sonrió el ex legal. La casa de campo de Ben estaba en un lugar tranquilo y acogedor, rodeado de un bosque de pinos. La casa era pequeña, de madera, con grandes ventanas desde las cuales se veía un campo infinito. El ambiente en el interior era cálido y acogedor. Amanda sentía que Ben hacía todo lo posible para que los invitados se sintieran cómodos. Había muchos libros, fotos antiguas y un suave aroma a madera. Gracias, le dijo Amanda durante una de las cenas por la noche. Eres tan amable. No es nada, respondió Ben. Solo quiero que estés a salvo. La vida en la casa de campo era extraordinariamente tranquila. Amanda se sentía como en un cuento de hadas, silencio, el canto de los pájaros, los rayos del sol atravesando las ramas de los pinos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz.
Cocinaba solo para ella, leía mucho y paseaba por el bosque. Un día, mientras caminaba por el borde del bosque en busca de setas, Amanda escuchó un débil chillido. Al girar la cabeza hacia la izquierda, vio a un pequeño cachorro congelado, escondido bajo un arbusto. Era muy pequeño, con grandes ojos tristes y orejas como las de un español. Por supuesto, Amanda no pudo dejarlo allí. Lo recogió en sus brazos y lo llevó a casa. El perrito se convirtió en su verdadero amigo. Amanda lo llamó cariñosamente, porque siempre la alegraba con su carácter juguetón y su amor sincero. Ella cuidaba de él e incluso jugaba con él. Se convirtió en un rayo de sol en la vida de la joven mujer, llenando su corazón de calidez. La vida en la casa de campo transcurría tranquilamente, sin prisa. Durante todo ese tiempo, Eric no llamó ni una sola vez, lo que confirmaba que Amanda había tomado la decisión correcta. Ben la visitaba de vez en cuando. Tomaban té y conversaban. Amanda sentía que comenzaba a encariñarse sinceramente con Ben. El joven detective era tan atento y cariñoso. En lo más profundo de su ser, sabía que tal vez podría enamorarse, pero no estaba segura de que ese sentimiento fuera recíproco. A veces, cuando Ben se quedaba más tiempo de lo habitual, Amanda solo percibía en sus actos una preocupación amistosa. Eso la inspiraba y, al mismo tiempo, la inquietaba. ¿Y si solo estaba proyectando sus deseos? ¿Qué pasaría si Ben no la veía como mujer, sino solo como un objeto de protección? Amanda, dijo Ben una tarde, mientras estaban sentados en el porche mirando el atardecer, quiero que sepas que estoy muy contento de que hayas aparecido en mi vida. Tú has hecho que mi vida. En el pecho de Amanda, algo cálido y muy luminoso empezó a palpitar. Y también, en su corazón, brotó la esperanza. Yo también me alegra mucho que hayas aparecido. Me has dado una sensación de seguridad, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. En ese momento, todas sus angustias por la traición de Eric quedaron en segundo plano. Tal vez incluso por amor. Aunque seguía siendo amarga la sensación de traición. Pero junto a Ben se sentía segura. Él era tan atento y cariñoso. Siempre que el trabajo se lo permitía, preparaba deliciosos desayunos para ella, le contaba historias sobre sus investigaciones, compartía pensamientos y preocupaciones. Leslie, al mudarse a la casa de campo, se dio cuenta de que no había perdido nada. Más aún, pudo descansar de su vida anterior, que, por decirlo de manera suave, ya llevaba mucho tiempo yendo cuesta abajo. Lo sorprendente fue también que durante todo ese tiempo, ni una sola vez llamó su suegra. Leslie parecía haber desaparecido de la faz de la tierra, ni una llamada, ni siquiera un mensaje de texto. Con su padre, por el contrario, la relación se había vuelto muy buena y se comunicaban por videollamada casi todas las noches, compartiendo lo más íntimo. El exabogado le mostraba a su hija su rosario y nuevos ejemplares de flores, mientras ella le contaba a su papá las travesuras del cachorro. En uno de esos cálidos días de noviembre, Amanda llamó a Ben y se dirigió a la ciudad. El tren eléctrico era más cómodo y conveniente. Y aunque el viaje duraba más, ¿qué importaba eso cuando tenías tiempo libre? En el vagón, con una pequeña carriola, simplemente se sentaba y miraba por la ventana, escuchando el ruido de las ruedas. Una hora después, en el parque, a la sombra de los grandes arces, Amanda finalmente se encontró con Ben. Sus ojos eran tan amables como siempre, pero su mirada era seria y cautelosa. En ese momento, Ben representaba a la perfección a una persona acostumbrada a mirar los peligros en la cara. Amanda, comenzó el detective, hemos rastreado la señal del dispositivo de escucha.
Lleva a un almacén en las afueras de la ciudad. Al parecer, ahí se encuentra el centro de operaciones. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó Amanda, sintiendo como su corazón latía de miedo y curiosidad. ¿Van a ir allí con papá? Pero él está en silla de ruedas, probablemente, respondió Ben. Pero sin Charles, esto sería demasiado peligroso. Puede que incluso esté relacionado con el crimen. No sabemos quién está allí, ni qué sucederá cuando nos encontremos con ellos. Lo que está claro es que una persona normal no instalaría un dispositivo de escucha en la casa de su nuera y su hijo, mucho menos con equipo profesional. Esto ya es un nivel avanzado. ¿Y Eric?, preguntó ella en voz baja. ¿Está involucrado en esto de alguna manera? Todavía no podemos afirmarlo con certeza, pero hay información que sugiere que podría estar involucrado. Tal vez lo metieron en esto en contra de su voluntad, o quizás ha estado jugando un doble juego todo este tiempo, al igual que tu suegra. Las palabras de Ben fueron dichas de tal manera que Amanda no pudo evitar creer en ellas. Todo tiene su razón de ser. Cambiar, Eric ya ha aprendido. Solo hace falta voluntad, dijo Ben. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó ella, con la voz llena de desesperación. ¿Qué debo hacer? No sé a quién creer. Intentaré averiguar lo más que pueda. No te desesperes, dijo Ben. Encontraremos respuestas a tus preguntas, lo más importante ahora es tu seguridad. Quédate en la casa de campo y no salgas sin necesidad, dijo Ben. De repente, desde lo profundo del parque, se escuchó un sonido extraño. ¿Qué es eso?, preguntó Amanda, mirando hacia la oscuridad. No lo sé, vamos a ver, respondió Ben, y se dirigieron hacia el origen del sonido. En lo profundo, bajo las ramas gruesas de los viejos castaños, había un carrito de bebé cerrado para invierno, solitario. Amanda se acercó rápidamente y vio que dentro, envuelto en una manta cálida, había un pequeño niño con ojos azules llenos de miedo y soledad. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos y sus pequeñas manos estaban apretadas en puños. Estaba llorando, débil y desamparado. En el fondo del carrito había una nota. Por favor, ayúdenme. Ya no puedo cuidar de mi hijo. Les ruego que lo lleven, denle un hogar, amor, calor. Se llama Alex. Perdónenme, personas buenas, y tú también, perdóname. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Amanda. Con cuidado, levantó al bebé en sus brazos. El pequeño se acurrucó contra ella, como si fuera su madre. Su cuerpecito era cálido y frágil, como el de una muñeca de juguete de la infancia. Pobre bebé. ¿Qué hacer?, susurró Amanda. Necesita ayuda, dijo Ben, mirando al niño. Yo ayudaré. Llamaremos a los servicios sociales, ellos lo llevarán a un hogar de niños. Amanda miró de nuevo al bebé, y de repente algo tierno y fuerte surgió en su corazón, algo que se parecía al amor. No quiero que vaya al hogar de niños. Quiero quedármelo, susurró Amanda. Lo cuidaré como si fuera mi propio hijo. Ben sonrió. La sonrisa era suave y cálida, como un rayo de sol. Entonces haremos todo lo posible para que eso suceda. Te ayudaré con los documentos. Dicho esto, Ben empujó el carrito frente a él, como un padre ejemplar, mientras Amanda sostenía al bebé cerca de su pecho, susurrándole dulces y cariñosas palabras. ¿Por qué? ¿Qué podría compararse en la vida con la felicidad de ser madre? En ese momento, todo lo demás pasó a un segundo plano, los secretos de la suegra, la aventura amorosa de Eric, que la había traicionado de la manera más descarada.
Charles recibió la noticia sobre el posible nieto con gran alegría. Alex es un buen nombre. No lo dudes, hija, si necesitas algo, te ayudaré con los documentos. Estoy seguro de que el bebé será feliz, dijo el exabogado. Porque tendrá una madre tan amorosa. Sus ojos brillaron de felicidad. La madre del bebé fue identificada rápidamente. Resultó ser una mujer de provincia que había sido abandonada por su prometido. Ella inmediatamente escribió una carta de rechazo para el orfanato, pero luego, al ser internada en una clínica psiquiátrica, se avergonzó de todo lo que había ocurrido. Su juicio se nubló, y ahora, aunque Britney se recupere, igual perdería la patria potestad. Ella misma no lo ocultaba, repitiendo una y otra vez que su hijo iría al orfanato. Gracias a los contactos de Charles, también encontraron al hombre que había abandonado a su prometida embarazada y lo avergonzaron por su irresponsabilidad. Él se negaba a reconocer la paternidad y consideraba al niño ajeno. Pero eso a Amanda no le preocupaba en absoluto, porque ahora podía darle a Alex amor y un hogar. Este caso incluso fue cubierto en un pequeño segmento en el canal de televisión local, lo que convirtió a Amanda en una estrella por un día. Los días de espera por el final de la investigación transcurrían lentamente, pero Ben trabajaba arduamente, investigaba los negocios de Eric, sus contactos, todos los detalles de su vida. Y pronto aparecieron las primeras pruebas. La primera persona con la que decidió compartir los resultados fue, por supuesto, Amanda. El detective honesto entró en la habitación y, tratando de no despertar a Alex, que dormía en su cuna, se acercó al punto principal. Amanda estaba en shock. Entonces, decir nada sería más fácil que reconocerlo, dijo Ben, mostrando una foto de una mujer que era el doble exacto de su suegra. Hermana gemela de Leslie, susurró Amanda. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de broma es esta? Preguntó, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Las separaron en el orfanato hace muchos años. Para decirlo de manera simple, las huérfanas gemelas fueron enviadas a familias diferentes por culpa del director del establecimiento, continuó Ben. Recientemente, Gwen había encontrado a Leslie y comenzó a vivir su vida periódicamente. En realidad, ella era una viuda de un líder criminal. Amanda no podía creer lo que escuchaba. Todo este tiempo no te sonreía la verdadera suegra, sino una mujer astuta y peligrosa que ocultaba sus verdaderos objetivos, continuó Ben. Hemos seguido su rastro y ahora, junto con mis compañeros, nos estamos preparando para la operación de su detención. ¿Pero cómo pudo sustituir tan fácilmente a la suegra? Preguntó Amanda, aún sorprendida. El azar ayudó. Justo en ese momento, Leslie fue hospitalizada por hipertensión, respondió Ben. Gwen aprovechó la situación y fue a verte el domingo, como siempre, a la casa de su nuera para hacer los pasteles, por así decirlo. Pero el objetivo de esta falsa suegra era muy diferente. Y yo ni me sospechaba nada. Incluso me preguntaba por qué se había olvidado de la cereza en su pastel favorito. Todo estará bien, la tranquilizó Ben. Pronto atraparemos a la impostora. Amanda lo acompañó hasta la puerta y luego se sentó junto a la cuna. Más tarde, por la tarde, Ben llamó y, con satisfacción, dijo: Bueno, ya puedes felicitarnos, hemos arrestado a Gwen. ¿Y cómo fue todo? Cuéntame, tengo mucha curiosidad, preguntó Amanda. La estuvimos vigilando. Se encontró con varias personas, probablemente con una banda. Decidimos que era el momento adecuado para la detención. Vaya, toda una banda, exclamó Amanda, sorprendida. Sí, así es, continuó el detective.
Gwen, por supuesto, no esperaba el ataque. Cuando le mostramos la orden de arresto, se quedó en shock, intentó negar todo, decía que no sabía nada. Pero teníamos pruebas, encontramos en su departamento documentos que confirmaban que ella estaba detrás de los secuestros. Entonces, ¿significa que Eric no tiene culpa? Preguntó Amanda con dificultad, tratando de contener la emoción. Bueno, en cierto modo él también podría haber sido una víctima. En el teléfono de la hermana gemela de la madre de Eric, encontramos grabaciones de conversaciones con varias personas donde hablaba de los planes para apoderarse del negocio de la empresa. Así que tu esposo, Ben, se detuvo un momento, posiblemente se vio involucrado en esto. Pero Gwen y su banda son los verdaderos criminales. Entonces, ¿Leslie ha sido declarada culpable? Preguntó Amanda. Sí, ella está ahora en una prisión preventiva, concluyó Ben. Amanda todavía no podía creer que la hubieran engañado todo este tiempo. Pero, por otro lado, estaba feliz de que finalmente la verdad hubiera salido a la luz. Gracias, Ben, dijo ella. No hay de qué. Me alegra haber podido ayudar, respondió Ben. Después de eso, Amanda finalmente pudo regresar a la casa de su padre. No fue fácil para ella, después de todo lo vivido, pero decidió no rendirse y comprendió que la vida está llena de sorpresas impredecibles. Lo importante es no perder la esperanza. Por supuesto, en el fondo, todavía le dolía la traición de su esposo, pero al mismo tiempo entendió que Eric, el infiel, no valía la pena ni sus lágrimas. Conoció a otro hombre, amable, atento, que la amaba sinceramente y sin reservas con todo su corazón. Ahora, por delante, le esperaba un doloroso divorcio con Eric, que aunque no estuviera involucrado en la historia del espionaje, según Charles, merecía su dosis de justicia. El día del juicio, la sala del tribunal estaba llena. Amanda, vestida con un sencillo pero perfecto vestido color azul marino, se sentía incómoda. Claro, Charles, ese día, era su apoyo y su defensa en este cruel espectáculo llamado divorcio. Eric, el esposo infiel, estaba de pie en la pared opuesta. Su usual postura confiada se había desplomado, y sus ojos se movían nerviosamente por la sala, como si intentara encontrar alguna mínima esperanza de salvación. A su lado estaba una coqueta pelirroja, la misma que él había encontrado en la calle con un ramo de flores y que había sido la causa de la ruptura de la familia. Amanda no sabía el nombre de la amante, pero sentía su mirada arrogante sobre ella. Leslie no había asistido al juicio porque, días antes, había sido dada de alta de la clínica y estaba siguiendo el régimen que los médicos le habían prescrito. Se escucha el caso de divorcio, Amanda y Eric Brown, anunció el juez. Un hombre alto con una expresión severa e imparcial en su rostro miró a Amanda como si fuera una sentencia. Ella respiró profundamente, tratando de calmar el temblor en sus manos. Sabía que hoy tendría que decir muchas palabras y, principalmente, la verdad que había estado ocultando de sí misma durante tanto tiempo. Amanda Brown, comenzó el juez, usted ha presentado una demanda de divorcio y solicita que su esposo pierda los derechos sobre la vivienda. Amanda levantó la cabeza y respondió con firmeza. Presento la demanda de divorcio por su infidelidad. Porque Eric ha violado sistemáticamente nuestra relación familiar, me ha humillado y destruido mi vida. Eric Brown, el juez se dirigió al esposo, ¿se declara culpable de las acusaciones presentadas? Eso son puras invenciones. Exclamó Eric desafiante. Amanda siempre ha sido celosa y ahora simplemente busca una razón para el divorcio, para quedarse con todo.
Los argumentos de Eric carecen de fundamento, intervino Charles, con su voz profunda llenando toda la sala. Las pruebas de la infidelidad de mi yerno son irrefutables. El dispositivo de escucha instalado en la maceta con una planta en la casa de su tía Gwen grabó conversaciones con su amante. Tenemos testimonios de testigos que confirman el hecho de la infidelidad. Es verdad, susurró Amanda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo hagas, eres lo suficientemente fuerte, dijo Charles, apretando su mano. Estoy aquí por ti. El tribunal admitió las pruebas presentadas por la defensa. El juez se giró y dijo con firmeza: no lo reconozco. Eric se levantó, pero sus palabras no provocaron ninguna reacción. El juez golpeó suavemente con el martillo. Sus palabras no están respaldadas por hechos. Sus acciones han causado un daño moral a su esposa. El tribunal ha decidido disolver el matrimonio. En la sala se escuchó un murmullo. Algunos expresaban su simpatía hacia Amanda, otros la criticaban. Eric miraba a su exesposa y en sus ojos se reflejaban confusión y falta de comprensión. Eric pierde el derecho a residir en su vivienda común, continuó el juez. El apartamento pasa a ser propiedad total de Amanda, ya que fue con el dinero de su padre que se realizó el mayor aporte para saldar la hipoteca. El rostro de Eric se contorsionó por la ira. Miró a la amante que estaba a su lado, y en su rostro se congeló una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Qué estás haciendo?, susurró Eric. Me lo prometiste. ¿Y tú quién eres? La mujer se ajustó su bolso sobre el hombro. Un marido pobre y abandonado. Ya no tengo sentido en perder mi tiempo contigo. Se dio la vuelta y salió de la sala como si nunca hubiera estado allí. Eric se quedó solo, sintiéndose abandonado y humillado. Su orgullo estaba hecho trizas. En sus ojos ya no había aquella seguridad y poder que antes formaban parte esencial de su imagen. Con esto, se da por concluida la sesión, dijo el juez, golpeando con su martillo. Charles ayudó a Amanda a levantarse, ofreciéndole su hombro. Lo hemos logrado, dijo con voz tranquila. Ahora empieza tu nueva vida. Sí, papá, sonrió Amanda. Gracias por todo. Al salir del edificio del tribunal, Amanda sintió como el aire fresco acariciaba su rostro, y el sol, que se filtraba a través de las nubes, llenaba su corazón de esperanza. Ben la esperaba frente a su casa con un ramo de flores en las manos. Amanda, quiero preguntarte algo que ahora es lo más importante para mí. Has salido de una situación muy difícil, y estoy muy orgulloso de ti, dijo, entregándole el ramo. Eres muy especial para mí. Me enamoré de ti literalmente desde el primer momento. Te veo como una mujer fuerte, tierna, cariñosa y muy inteligente. Quiero estar contigo siempre. Las mejillas de Amanda se sonrojaron. Charles, de manera discreta, se apartó en su silla de ruedas. Ben, susurró Amanda, yo también te amo. Entonces, ¿quieres ser mi esposa?, preguntó Ben, mirándola fijamente a los ojos. Amanda asintió, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ben la abrazó con fuerza, y ella sintió un calor increíble en sus brazos. En ese calor, encontró lo que tanto le faltaba: amor, protección y calma. Poco después, se unieron en matrimonio. La boda fue sencilla, pero al mismo tiempo llena de calor hogareño y amor. El pequeño Alex, que ya se había convertido en su hijo legal, llenaba de alegría a todos con sus risas infantiles, mientras el perrito ladraba alegremente. Amanda sabía que ante ellos se extendía un largo y feliz camino.